Gracias por la invitación para presentar mi investigación en este tema, en esta conferencia. El título de esta presentación es Monitoría neurovascular, autorregulación y otras minucias. Yo soy Fabián Guisa, soy un ingeniero y trabajo en ciencia de datos en el Laboratorio de Medicina Intensiva de Lovaina en Bélgica. Primero, para comenzar, vamos a hablar de el manejo del traumatismo craneoencefálico, TCE, que tiene como objetivo primario evitar el daño secundario, que principalmente es isquemia o la pérdida de oxigenación del tejido cerebral. Entonces, para evitar esta isquemia, es común el monitoreo de la presión intracraneal o PIC. Y en la literatura se manejan diferentes umbrales para iniciar tratamiento cuando la PIC es elevada. En general se busca mantener la PIC por debajo de 20 o de 22 milímetros de mercurio. También para evitar la isquemia cerebral es importante el manejo de la presión de perfusión cerebral, PPC, y esta es la presión de la sangre que fluye hacia el cerebro. Generalmente se puede calcular como la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneal. Pero una pregunta es cuál es el valor adecuado de PPC para su manejo en este tipo de pacientes. Y una posible respuesta puede estar en la autorregulación de la presión cerebrovascular. La autorregulación de la presión cerebrovascular es la capacidad que tiene el cerebro de mantener un flujo sanguíneo de sangre, un flujo sanguíneo constante por medio de la contracción y la dilatación arterial. Un problema es que la autorregulación frecuentemente es deficiente en este tipo de pacientes. Y un componente importante de la autorregulación es la capacidad de mantener la presión intracraneal estable ante variaciones en la presión arterial. Entonces se dan dos estados: la autorregulación pasiva, en la que la presión intracraneal sigue a la presión arterial, están sincronizadas, y la autorregulación activa, en la que hay un desfase. Entonces la presión intracraneal compensa los cambios en la presión arterial. En el 2005, Howells hizo un estudio en el que manejaban dos tipos de protocolos. En un protocolo se buscaba mantener la presión de perfusión cerebral constante, y en el otro protocolo se buscaba mantener la presión intracraneal constante, siempre por dentro de los rangos establecidos por las directivas internacionales. Y lo que se encontró es que en el protocolo que manejaba la presión, la PCC, los pacientes tuvieron mejor resultado a largo término cuando tenían autorregulación activa. Mientras que en el caso del protocolo en el que el objetivo era mantener la presión intracraneal estable, se obtuvo mejor resultado en los pacientes que tenían la autorregulación deficiente. Y en este caso, la autorregulación se cuantificaba como una correlación entre la presión arterial y la presión intracraneal a lo largo de toda la estadía. Entonces, este fue uno de los primeros estudios que mostró cómo la autorregulación podía llegar a tener un impacto en el resultado de este tipo de pacientes, y también cómo impactaba el manejo. Por lo tanto, comenzó la idea de estudiar, de poder monitorear continuamente la autorregulación de la presión cerebrovascular en los pacientes, a diferencia del estudio anterior en el que todo se calculó un solo número durante toda la estadía. La idea era poder generar un número, un índice que se pudiera calcular de manera continua. Uno de los primeros y uno de los más exitosos que se utiliza en varios centros de investigación es el PRX, que es un coeficiente de correlación móvil
entre la presión intracraneal y la presión arterial. Se hace una frecuencia de por lo menos 60 Hz y para calcular este índice se observan las señales más o menos 30 segundos o incluso varios minutos. A partir de esta información es posible generar el índice, generar el número que cuantifica la autorregulación. Uno de los problemas que tiene este método es que necesita este monitoreo a alta frecuencia, algo que no está disponible en muchas unidades. Nosotros, nuestro grupo de investigación, trabajó hace algunos años en generar un nuevo índice que también fuera un índice de correlación móvil, pero que trabajara a una frecuencia más baja, que es lo que se encuentra más comúnmente en las unidades de cuidados intensivos como la nuestra, donde la presión intracraneal y la presión arterial solo se miden a una rata de un valor por minuto. Entonces, con este coeficiente, el LAX-LAX, podemos calcular la autorregulación y lo hacemos mirando estas dos señales por periodos de más o menos 3 minutos a 4 horas, de manera tal que podamos generar un valor de correlación, un valor de autorregulación por minuto. Una de las propiedades interesantes que tiene saber la autorregulación minuto a minuto de manera continua es que permite identificar rangos en los cuales la presión de perfusión rangos en los que esta presión estaba la autorregulación más activa. Entonces la idea es mantener la presión de perfusión cerebral del paciente en rangos donde el paciente haya estado activo en términos de su autorregulación. Por ejemplo, para esta serie de tiempo que vemos aquí en verde, una pregunta sería cuál debería ser la presión a la que se debería dirigir este paciente en los próximos minutos. El método que se diseñó para encontrar este valor consiste en agregar todos los valores de autorregulación, todos los valores que toma el índice de autorregulación durante las últimas horas y organizarlos en diferentes grupos y encontrar el grupo donde la autorregulación, el valor del índice era mínimo. Este es el valor óptimo de la presión. Esto se puede hacer cada minuto. Cada minuto se puede analizar retrospectivamente todos los datos de presión para generar cuál sería el valor óptimo al cual se debería llevar el paciente, el valor en el que se ha observado que el paciente tenía la capacidad de autorregular. Y al hacer esto, observamos que el porcentaje de tiempo en el que la presión se encuentra del rango óptimo generado por estos algoritmos está asociado con mejores resultados a los 6 meses. Entre más tiempo de monitoreo, entre más tiempo de su estadía en cuidados intensivos, el paciente está dentro de este rango óptimo, mejores son sus resultados a largo plazo. Pero no solo para determinar cuál es un valor óptimo de presión de perfusión tiene importancia la autorregulación, sino también también tiene una importancia en la capacidad de tolerar daño secundario debido a otros eventos como la presión intracraneal elevada. En este otro estudio analizamos múltiples series de tiempo de diferentes pacientes que participaron en un estudio con diferentes centros neurocognitivos de Europa y generamos esta gráfica, esta visualización en la que podemos ver dos zonas, una predominantemente azul y otra predominantemente roja. En el eje X está una intensidad de presión intracraneal medida en milímetros de mercurio y en el eje Y está una duración en minutos de episodios. Cada punto en esta gráfica representa algún tipo de episodio de una intensidad y duración específica. Lo que encontramos al visualizar los datos de esta manera es que hay una zona de episodios en azul y en promedio los pacientes tienen un buen resultado a largo plazo, a los 6 meses,
cuando tenían episodios de este tipo. Y en contraste, en la zona en rojo, en promedio, los pacientes tenían un mal resultado si estaban en este tipo, si tuvieron este tipo de episodios. Entonces, entre más alta es la presión arterial, entre más alto es entre más alta es la presión arterial durante el episodio, peor es el resultado, y entre más tiempo se sostiene, también es peor el resultado. Lo que encontramos al estudiar la autorregulación en este caso, y lo hicimos con el índice LAX, en el que escogimos un valor de 0, quiere decir que definimos la autorregulación pasiva si el índice estaba por encima de 0, y llamamos a la autorregulación activa si el índice se encontraba por debajo de 0. Entonces, en la gráfica se observa cómo hay dos regiones en las que la autorregulación puede estar pasiva, cuando la presión es muy baja o es muy alta, y hay una zona donde la autorregulación funciona y las arterias son capaces de compensar por estos cambios en presión arterial y mantienen constante el flujo sanguíneo. Esta es la zona donde el LAX es negativo, es menor que 0. Entonces, si tomamos nuevamente esta gráfica con todos los tipos de episodios de presión intracraneal, y nos fijamos solo en aquellos episodios en los que la autorregulación funcionaba, encontramos que la zona azul, la zona de episodios tolerables, es mucho más grande. Por lo contrario, de manera contraria, si miramos la zona en que la autorregulación es pasiva, es deficiente, encontramos que esta zona es muchísimo más grande, la capacidad para tolerar este tipo de episodios disminuye cuando la autorregulación no funciona. Interesantemente también, este fenómeno es igual, es el mismo cuando estudiamos la población pediátrica, cuando estudiamos a los pacientes que tenían menos de 16 años. Nuevamente, cuando la autorregulación funciona, la zona de tipos de episodios que se pueden tolerar de presión intracraneal es más grande que cuando la autorregulación es deficiente. Cuando la autorregulación es deficiente en los niños, es prácticamente imposible encontrar una zona donde la presión intracraneal sea tolerable. Entonces, es una indicación de cuáles son zonas seguras para tener a los pacientes pediátricos. Pero también podemos estudiar directamente la presión de perfusión cerebral con este tipo de visualizaciones. Entonces, a la izquierda tenemos los dos componentes, ya sea la presión de perfusión muy baja o la presión muy alta. Y al combinar estas dos gráficas, vemos la gráfica central en la cual hay una zona en el medio, un triángulo, donde es la zona deseable para tener al paciente. En esta zona azul, en promedio, los pacientes tuvieron buen resultado en largo plazo, a los 6 meses, si sus episodios permanecían en esta zona. No se permitía que el paciente tuviera episodios de perfusión muy bajos durante mucho tiempo, ni muy altos tampoco. Y la zona roja indica todas las zonas donde los episodios resultaron en malos resultados a largo plazo. Lo que es interesante es que aquí nuevamente la autorregulación juega un papel importante. En azul vemos este triángulo de la gráfica anterior, la frontera, y vemos cómo el triángulo se vuelve más pequeño cuando la autorregulación es pasiva. Esta es la zona en rojo. Entonces, la capacidad de tolerar eventos de perturbación de PPC es más pequeña cuando la autorregulación es pasiva, pero por lo contrario, cuando la autorregulación funciona y es activa, la zona tolerable crece, y por primera vez aparece la posibilidad de mantener al paciente de manera indefinida en una zona entre 60 y 70 milímetros de mercurio, que es lo que se encuentra en algunas de las recomendaciones internacionales. Entonces, aquí nuevamente se ve cómo es importante mantener la autorregulación activa en los pacientes. Entonces, la capacidad para tolerar daños secundarios debido a elevaciones en la presión intracraneal o desviaciones en la presión de perfusión
dependen del estado de la autorregulación. Y en todos los casos, los pacientes con autorregulación pasiva son más vulnerables a estos eventos, a estas perturbaciones en presión intracraneal o en presión de perfusión. Por último, el índice de autorregulación, la autorregulación misma, puede ser un daño secundario que podemos someter al mismo análisis que mostramos anteriormente con estas visualizaciones. Nuevamente en el eje X tenemos la intensidad y en el eje Y la duración. Y aquí se puede ver cómo hay una zona en la que si el índice es negativo, la zona es azul, es decir, el resultado del paciente a largo plazo es bueno, pero si el índice es positivo, el resultado a largo plazo es deficiente, es malo para el paciente. E interesantemente, este resultado, esta gráfica, cambia muy poco cuando se estudia a los pacientes pediátricos. Entonces aquí vemos también cómo la autorregulación es un fenómeno dinámico. Entonces, en conclusión, el estado de la autorregulación cerebrovascular del paciente tiene un impacto sobre su capacidad para tolerar daño secundario resultante de episodios nocivos de presión intracraneal o de presión cerebral. Por otro lado, la autorregulación cerebrovascular es un proceso dinámico en el que la intensidad y la duración de su perturbación afecta la asociación que puede llegar a tener con la recuperación a largo plazo del paciente. Por lo tanto, es muy importante el monitoreo continuo de la autorregulización y es algo que se debe tener en cuenta en el diseño de los neuromonitores del futuro. Nuevamente, este es un trabajo que no he hecho yo solo, sino que ha sido resultado de colaboración entre muchos médicos, enfermeros y diferentes especialistas en la unidad de cuidados intensivos. Y quiero agradecerles a todos ellos por su apoyo a lo largo de los años. Por último, quiero agradecerles por su atención y si tienen preguntas o si tienen sugerencias o si de pronto al escuchar esta presentación tienen ideas para futuras colaboraciones, nosotros siempre estamos interesados. Este es mi correo electrónico y esta es la página de nuestro grupo de investigación. Por favor, contáctenos para, para ver en qué podemos trabajar juntos en el futuro. Muchas gracias nuevamente por su atención.